what you're keeping. I know what you're keeping. I know what you're keeping. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket. Taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Para comenzar, escucharemos las palabras de un revolucionario girondino llamado Nicolás de Condorcet, que también tenía ideas ilustradas, estando en contra de la violencia y de la pena de muerte, además de mantener una postura persistente en defensa de las mujeres. Asimismo, en varias de sus obras expresa una preocupación por la desigualdad, la explotación y las injusticias sociales. El hábito puede llegar a familiarizar a los hombres con la violación de sus derechos naturales hasta el extremo de que no se encontrará nadie de entre los que los han perdido que piense siquiera en reclamarlo ni crea haber sido objeto de una injusticia. Por ejemplo, no han violado todos ellos el principio de igualdad de derechos al privar con tanta irreflexión a la mitad del género humano del de concurrir a la formación de las leyes, es decir, excluyendo a las mujeres del derecho de ciudadanía. ¿Puede existir una prueba más evidente del poder que crea el hábito incluso cerca de los hombres eruditos que el deber invocar el principio de la igualdad de derechos y de olvidarlo con respecto a 12 millones de mujeres? Nos da a entender a través de dichas palabras la contradicción existente entre una revolución que pretendió la libertad de los seres humanos, pero simultáneamente se la negó a la mitad del género humano, es decir, a las mujeres. Asimismo, señala cómo los propios revolucionarios no pudieron dejar de lado la costumbre de considerar que el ámbito natural de la mujer fuese el familiar y doméstico. Se enfrentaron a una mujer que quería cumplir un rol diferente al esperado. Cause everybody tells. Got a secret, can you keep it? Swear this one. Las mujeres manifestaron sus inquietudes desde el principio en los cuadernos de quejas. A pesar de no haber generado cambio alguno, querían conseguir mayores oportunidades de empleo y educación, como podemos apreciar en el siguiente fragmento. Ser instruidas, poseer empleos, no para usurpar la autoridad de los hombres, sino para ser más estimadas, para que tengamos medios de vivir al amparo del infortunio. Os suplicamos, Señor, que establezcáis escuelas gratuitas en las que podamos aprender los principios de nuestra lengua, la religión y la moral. Pedimos salir de la ignorancia, dar a nuestros hijos una educación acabada y razonable, para formar siervos dignos de serviros. Luchadoras en las calles. Cabe recalcar que aún así, siendo ignoradas, su voz fue poco a poco tomando más representantes y comenzaron a manifestarse de manera colectiva. Gracias a esto, sin embargo no obtuvieron derechos políticos, obtuvieron algunos logros sociales importantes, como la ley del divorcio aprobada en 1792, solo en caso de abandono, crimen o lesiones graves de unos hacia otros. Además lograron tener una participación activa en las manifestaciones populares, en las tribunas de las asambleas, en los clubes, como por ejemplo el Club de las Republicanas Revolucionarias. Si las mujeres estamos capacitadas para subir a la guillotina, ¿por qué no podemos subir a las tribunas públicas? La primera protagonista intelectual de la que hablaremos será Olimpia de Gouges, quien redactó en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el cual fue un documento elaborado en 1789 por hombres. En este, Olimpia reivindica la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, planteando en uno de sus artículos que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales no pueden estar basadas más que en la utilidad común. Con respecto a la vida de Olimpia, se sabe que es una francesa nacida en una familia burguesa, a la cual su posición económica le permitió estudiar y educar a su hijo. En París, estando viuda, se une a clubes literarios en los cuales es una ávida participante. Un tiempo después se dedica a realizar sus propias obras, que tenían un enfoque en su propia preocupación ante la esclavitud, cosa que la llevó a enfrentarse con los miembros de la Comédie,
que dependía económicamente de la corte de Versalles, donde muchos nobles se enriquecían con la trata de personas negras. Como resultado, de Gauges fue encarcelada en la Bastilla, pero fue liberada al poco tiempo por la influencia de sus amistades. Con el tiempo se hizo más famosa y sus preocupaciones se extendieron. Exigía la igualdad de derechos para todos los ciudadanos independientemente de su sexo, color de piel o ingresos, pero también exigía el derecho al divorcio. Cuando vio las limitaciones que ofrecían los derechos del hombre y del ciudadano, decidió parafrasear ese escrito con su famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana anteriormente mencionadas. El escrito comenzaba con las siguientes palabras. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Además, este escrito tiene una dedicación a la reina María Antonieta, a quien mencionaremos próximamente. La mujer que tiene el derecho de subir al caldazo también debe tener el derecho de subir a la tribuna. Artículo 5. Además, su escrito denuncia la pena de muerte y reclama el derecho al voto, independientemente del género. Su texto es uno de los primeros que proponen la emancipación femenina en sentido de igualdad de derechos y la equiparación jurídica y legal. María Antonieta. Como segunda protagonista intelectual tenemos a María Antonieta, quien fue la reina de Francia, además de ser la archiduquesa de Austria. A esta mujer se le arrestó junto con el rey y su familia por traición al pueblo. Fue acusada de conspirar contra Francia y de promover intrigas de toda especie, de satisfacer sus caprichos desmesurados, arruinando las finanzas del país e incluso de haber mantenido una relación incestuosa con su hijo Luis Carlos, delfín de Francia. Era una aficionada al teatro y a los grandes bailes, a los juegos de naipes y a la moda. María Antonieta fue odiada por un pueblo acosado por el hambre. El pueblo pasaba hambre gracias a las malas cosechas y desesperación, y creían que ella despilfarraba el dinero que poseía. El pueblo comenzó a odiarla, a tenerle rencor, tal y como podemos apreciar en la imagen que se muestra. A los 37 años de edad se la condena a la guillotina, casi 9 meses después de la ejecución de su marido, el rey. Charlotte Corday. Cuando la Revolución Francesa había tomado un camino violento y radical, etapa conocida como el Terror, algunos extremistas jacobinos consiguieron hacerse con la Guardia Nacional y eliminar de la escena política a los girondinos, los representantes de las posturas más moderadas. El 13 de julio de aquel año terrible, Charlotte asesinó a uno de los líderes más carismáticos de los denominados jacobinos, Jean-Paul Marat, médico, periodista y político radical, que formaba parte del grupo de los jacobinos, junto con los otros políticos como Danton o Robespierre. La historia cuenta que Marat fue engañado por Charlotte, quien entró en su casa bajo la promesa de hacerle una entrevista y ser ayudada por haberse quedado viuda, mientras Marat tomaba uno de sus baños de infusión para mejorar las condiciones dolorosas de vida que traía su enfermedad. Charlotte ingresó en la alcoba y la apuñaló. Al asesinarlo, Charlotte fue condenada a la guillotina y no resolvió los problemas, sino que, peor aún, los agravó. Los jacobinos iniciaron un periodo de gran terror. Se suspendieron las garantías constitucionales y aumentaron las persecuciones contra aquellos que no defendían sus ideas republicanas y democráticas. Madame Roland. La tercer protagonista intelectual es Madame Roland, quien se casó con el político y filósofo Jean-Marie Roland, con el cual trabajó en conjunto para lograr obras artísticas que recreaban la situación de la época. Con el tiempo, se convirtieron en influyentes representantes de la revolución. Ambos mostraban una ideología girondina. Madame Roland fue ejecutada en el cadalso de la Plaza de la Revolución, la actual Plaza de la Concordia, por haber ejercido su propia influencia y redactado algunas de sus cartas oficiales que estaban a cargo del puesto de su marido. Antes de morir, dijo sus famosas y dramáticas palabras: «Oh libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre?».
al conocer el trágico destino de su esposa. Monsieur Roland se suicidó. A pesar del evidente fracaso de la lucha de las mujeres en la Revolución Francesa, su participación tanto cuando hicieron reivindicaciones sociales generales como cuando se embarcaron en las políticas despertó la conciencia femenina para el futuro. Podemos ver cómo, desde la disconformidad individual, llegaron a luchar todas juntas por un mismo objetivo, que hasta el día de hoy lo vemos vigente en nuestra vida cotidiana. Podemos sostener que, gracias a estas mujeres, que fueron las precursoras de un movimiento, por más que en esa época no haya tenido los resultados esperados, a la larga se fueron cumpliendo sus objetivos que hasta el día de hoy siguen vigentes y cada vez más visibles. Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one